la imagen de por lo menos un valor de X del dominio. De tal forma que para que una función sea sobreyectiva, el codominio debe ser igual al rango. Bien, ahora, ¿qué nos corresponde estudiar en esta mañana? Nos corresponde estudiar las funciones biyectivas, funciones biyectivas. Ahora, es importante que te explique que una función es biyectiva si cumple ser una función inyectiva y cumple ser una función sobreyectiva. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es que para que una función sea biyectiva, necesariamente debe de cumplir ser una función inyectiva y ser una función sobreyectiva. Te repito, una función es inyectiva cuando a cada elemento del conjunto de salida, es decir, para cada elemento del dominio está vinculado específicamente con un elemento del rango, uno específicamente. Y cada elemento del dominio se relaciona con uno y solo un elemento del rango. Esa es la función inyectiva. Una función es sobreyectiva cuando a cada elemento del rango, es decir, a cada elemento del Y, cada elemento Y está vinculado por lo menos con un elemento del dominio. Y entonces, para que una función sea sobreyectiva, todos los elementos del rango deben de estar formando parte de la función. Por eso es que el codominio y el rango coinciden. Entonces, si estas dos se cumplen, entonces es una función biyectiva. Ok, esto está en tu libro y es importante que tú lo estudies por tu cuenta. Una función f, establecida entre un elemento A y un elemento B es biyectiva si simultáneamente esta función es inyectiva y sobreyectiva. Ahora, si una función no es inyectiva, entonces tampoco será biyectiva. Pero entonces, escucha esto. Si una función no es inyectiva, nosotros podemos restringir el dominio para que esta función se vuelva una función inyectiva. Ahora, para que una función f sea sobreyectiva, basta encontrar el rango R y condicional. Vale, entonces, ¿qué es lo que yo quiero explicar? Quiero explicar esto, mira. Yo quiero explicar de cómo se restringe el dominio. Mira por ejemplo esto. Yo tengo una función que se llama x hacia x al cuadrado. ¿Qué significa? O sea, ¿qué significa esta simbología? Significa que la función x es igual a x al cuadrado. Ok. La pregunta es, ¿es esta una función inyectiva? Fíjate eso. ¿Es esta una función inyectiva? Lo que pasa es que sucede esto, mira. Cuando tú tienes prácticamente y es igual a x al cuadrado. Para que una función sea inyectiva, cada elemento del dominio debe relacionarse con un elemento diferente del rango. Entonces yo tengo esto. Sabes que, por ejemplo, cuando x vale 2, y te da 4. Pero también cuando x vale menos 2, y
te da 4. Entonces, fíjate lo que te estoy diciendo. Es como que yo tenga así, ¿verdad? Tengo A, tengo B, yo tengo el número 2 y tengo el número 2 y aquí tengo 4. Fíjate eso. Esta función, el dominio, déjeme ver, para que realmente veas lo que estoy tratando de explicar. Yo tengo 2 como el dominio y se relaciona con el 4, pero también sucede que el -2 se relaciona con 4. Entonces, esto ya no es una función inyectiva. Para que sea una función inyectiva, el número 2 positivo tendría que relacionarse específicamente con un valor y este valor -2 tendría que relacionarse con otro valor de y. Lo que pasa es que aquí 2 elementos del dominio se ven vinculados con un solo elemento del rango. Entonces, para que una función sea inyectiva, cada elemento del dominio debe vincularse con un elemento específico y diferente del rango. Entonces, en x al cuadrado no es inyectiva. Ahora, gráficamente hablando, escucha esto, estoy haciendo como un repaso. ¿Cómo se grafica esto? Bueno, esto se grafica prácticamente, esta es una parábola, mira, yo tengo esto, esta es una parábola. Vale, sucede esto. ¿Cómo yo puedo comprobar si esta función realmente es inyectiva? Nosotros decíamos que se puede comprobar si tú pasas una línea horizontal y lo que sucede es que en esta línea horizontal te corta la gráfica aquí y te corta la gráfica aquí. ¿Qué significa esto? Mira lo que significa. Yo bajo un valor acá y yo bajo un valor acá. Significa que, para que tú me entiendas, cuando x vale -2 y cuando x vale 2, me da un solo valor, que y es igual a 4. Entonces, a causa de que cada valor de x no tiene un valor específico de y, dos valores de x más 2 y menos 2 me generan una sola imagen. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer para convertirlo en una función inyectiva? Lo que tengo que hacer es restringir. Voy a restringir el dominio. Mira lo que estoy restringiendo. El dominio. Solamente entonces, al restringir el dominio, ¿qué sucede? ¿Cuál sería el dominio? Entonces, yo tengo esto. La función f de x, lo voy a hacer aquí. La función f de x es x al cuadrado. ¿Qué necesito para que esta función sea inyectiva? Restringir el dominio. Y el dominio quedará restringido así, mira. ¿Cuál es el dominio acá? Desde 0 hasta más infinito. Desde 0 más infinito. De tal forma que a cada valor de x le corresponde un valor específico de y. Entonces, de esa manera, restringiendo el dominio, esta función sí se me vuelve inyectiva, y si se me vuelve inyectiva, se me vuelve biyectiva. ¿Ok? Espero que me estés entendiendo y es importante que estudies, que estudies por tu cuenta. Ahora, fíjate esto. Este dominio, esta función x al cuadrado restringida en el dominio, significa que los valores que toma x va desde 0 hasta más infinito. La pregunta es, ¿y quién es el rango? Recuerda que el rango es el valor de... Vale, entonces, escucha esto. ¿Cómo calcular el rango? Por favor, atento. Yo tengo que y es igual a x al cuadrado. Lo que tengo que hacer para encontrar el rango de la función es despejar para x. Entonces, ¿cómo lo despejo? Raíz cuadrada de x al cuadrado, raíz cuadrada de y. X es igual a la raíz cuadrada de y. Entonces, ¿cuáles valores podemos darle a y? ¿Podemos darle valores negativos? No, porque en el mundo de los números reales no existen raíces para números negativos. Por lo tanto, el rango debe de ser, ¿existe la raíz de 0? Sí, significa que el rango va
desde cero hasta más infinito. Entonces, concluyendo, joven, concluyendo, la función x al cuadrado es biyectiva si y solo si el dominio es restringido a desde cero hasta más infinito y el rango correspondiente a ese dominio restringido es desde cero hasta más infinito. Esta función es biyectiva si y solo si restringimos el dominio y a consecuencia de restringir el dominio se me restringe el rango. Así esta función es biyectiva. Ahora, otro ejemplo, pero antes del ejemplo voy a pasar la lista, chicos. Me falta un estudiante, me hace falta. Tengo 18 estudiantes y me falta alguien. ¿Alguien podría ayudarme? ¿Quién es el estudiante que hace falta? La función inyectiva y la función sobreyectiva. Entonces, yo te insto que estudies por tu propia cuenta. Chicos, quizás quiero decirle esto. Ok, gracias, Salvador. Vaya, chicos, quiero decirte esto, voy a decírtelo claramente. Estos libros, jóvenes, estos libros de matemática que tú y yo estamos utilizando, que es de la edición de servicios educativos, de alguna manera, estos libros tienen algunas limitantes, jóvenes. Yo te instaría a que tú te metas al Ministerio de Educación y que tú puedas bajar del Ministerio de Educación el libro ESMATE. Allí está muchísimo más claro la teoría la teoría de los temas. Yo quiero decirte algo. Prácticamente yo voy aprendiendo en la institución en cada periodo, tratando de hacer las cosas de una mejor manera. En este tercer periodo yo quiero, porque la institución me dio los libros de ESMATE, de bachillerato también, entonces tratar de enriquecer la clase, no tan solo quedarme limitado a lo que el libro de servicios educativos enseña, sino echar mano del libro ESMATE para tratar de ser mucho más explícito en la exposición de los contenidos y que tú puedas aprender mucho más claramente. Ok, te explico el segundo ejercicio, joven. Segundo ejercicio, voy a borrar. Recuerda que estamos en función biyectiva. Estamos ahí en función biyectiva. Ok. Entonces, te reexplico eso. Fíjate lo que hice anteriormente. Una función es biyectiva si de forma simultánea es inyectiva y es sobreyectiva. Recuerda que es inyectiva si para cada elemento del conjunto de salida, es decir, el dominio está vinculado con un elemento del rango, pero diferente, o es una relación de 1 a 1, pues es una relación. A cada elemento del dominio le corresponde un elemento del rango diferente. ¿Cuándo es una función sobreyectiva? Una función es sobreyectiva para ¿cuándo? A cada elemento del rango, cada elemento del Y es una imagen de por lo menos es una imagen de por lo menos un elemento del rango. Ahora, para comprobar si una función es sobreyectiva es que tú vas a despejar para X. Las funciones generalmente te lo dan definido en términos de X, o sea, Y en función de X. Para calcular una función sobreyectiva vas a despejar de X en función de Y. Ok, mira lo que voy a explicar a continuación. Este ejemplo que voy a explicar se encuentra ya en tu libro de texto. Se encuentra en la página 99, joven. En la página 99 y es el ejemplo 4. Entonces nos dicen esto, mira. Nos dicen esto. Dado f de x es igual a 2x.
Esta es la función. F de X es igual a 2X. Solamente esto, mira qué importante. Definida, la función está definida y te dicen esto, la función está definida de n rayita n. Entonces, flechita n. Entonces, es muy importante que tú entiendas las condicionantes del ejercicio. Tú tienes, la función se llama 2x, pero entonces dígame, señorita, dígame. No se ve. Dígame. No se ve nada. No, Déjeme ver. pero suba un poquito la cámara. Ajá, Eso, súbalo. gracias. Sí, gracias. Yes. Vale, ahí está bien. Sí. ¿Estamos bien? Vale, chicos. Sí, perfecto. Chicos. Gracias, vale. Chicos, ponle coco a esto. Recuerda que lo que estamos estudiando es funciones biyectivas. Pero una función es biyectiva, es decir, lo que te están preguntando es, dada la función f de x es igual a 2x, ¿será esta una función biyectiva? Entonces, para que sea una función biyectiva, yo necesito saber si es una función inyectiva y si es una función sobreyectiva. Pero ahora mira esto. Esta función, tú no le vas a dar cualquier valor, sino que te está diciendo que la función está definida de los naturales hacia los números naturales. Entonces, lo primero que tienes que recordar es, ¿y quién son los números naturales? Joven, los números naturales son los números que tú utilizas para contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente hasta más infinito. Te das cuenta que no estoy ocupando cero. Significa que los naturales van desde el número 1 hasta infinito. Ok, la pregunta es esta. Número 1, ¿es esta una función inyectiva? ¿Es una función inyectiva? Comprobemos. Entonces, es como que yo diga esto. ¿Es inyectiva? Vale, joven, es que yo lo que necesito explicarte es esto. Una función no será biyectiva si no es inyectiva. Debe de ser inyectiva y debe de ser sobreyectiva para que sea biyectiva. Pero recuerda el ejemplo anterior que te expliqué. Una función puede ser no inyectiva, pero yo puedo manipular para restringir el dominio para que se me vuelva inyectiva. Y si es inyectiva y también sobreyectiva, entonces es biyectiva. La primera pregunta, ¿es f de x igual a 2x inyectiva? Pero recuerda, significa que te están diciendo que el dominio, los elementos que vas a tomar, los elementos que puede tomar la X va desde 1 hasta más infinito. Es inyectiva. F de 2 te da 4. F de 100 te da 200. F de 500 te da 1000. Entonces mira esto. Para cada valor de X, es decir, cada elemento del conjunto de salida me genera un valor específico del rango. Cuando X vale 2, llévale 4. Cuando X vale 100, llévale 200. Cuando X vale 500, llévale 1000. Entonces, sí, es inyectiva. Sí, es inyectiva. Y mira esto, y esto es importante. Estoy sacando los valores de X de los números naturales. 2, 100, 500, sí, son naturales. Mira la respuesta. ¿Será acaso que el rango también te da números naturales? 4, 200, 1000. Sí, entonces sí es inyectiva. Segunda pregunta. ¿Es sobreyectiva? Entonces, ¿cómo determino si es sobreyectiva? Sobreyectiva. Me hago la pregunta. ¿Es sobreyectiva? Esto es lo que quiero que te quede claro. Entonces, una relación es sobreyectiva cuando cada elemento Y está vinculado al menos con un elemento de X. Entonces, hagamos esto, mira. Significa que si f de X es igual a 2X, es como que yo diga Y es igual a 2X. Ahora hagamos una cosa. Despejemos para X. X es igual a Y dividido entre 2. Ok, mira qué significa esto. Que los valores
lo que te está diciendo acá es los X. ¿Quiénes son las X? Los X, los elementos del dominio, serán aquellos números que, tomando los valores del rango y divididos entre 2, caigan en los naturales. Entonces pregunto, ¿son todos los números? Por ejemplo, piensa en esto. Quiero ver. Déjeme ver. Y entre 2. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Voy a pensar en un número. Imagínate que yo pienso en el número Y igual a 35. Pregunto, ¿pertenece este número a los naturales? Sí. Ahora, mira esto. Cuando yo divido 35 entre 2, el valor de X me da 17.5. Te pregunto algo. ¿Y 17.5 pertenece a los naturales? No, porque recuerda que los números naturales es 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Significa que los números naturales va de número entero en número entero. Pero resulta que aquí estoy diciendo yo, el valor del rango es 35. ¿Cuál sería el valor X que me genera esa función? Tendría que ser 17.5. Y pregunto, ¿y 17.5 pertenece a los naturales? No, no pertenece a los naturales. Significa que entonces yo tendría que decir que el rango de esta función, ¿quiénes tendrían que ser? Tendrían que ser números pares, solamente números pares. Piensa en números pares. El número 40 entre 2, 20. Entonces, escucha esto. Voy de los naturales para acá. Hoy estoy yendo de los Y para los X. Si yo tengo, dije el número 40. 40 entre 2 te da 20. 40 está aquí. 20 acá. 40 es el valor del rango. Este valor del rango 40 se me genera por un valor del dominio 20 y 40 y 20 pertenecen a los naturales. Sí. Ahora, sucede algo. Significa entonces que el rango no serían los naturales, sino exclusivamente números pares. Entonces, ¿a dónde llegó esto? Que no es no es sobreyectiva. Y por no ser sobreyectiva, entonces no es biyectiva. No sé si me expliqué, jóvenes. Este ejemplo está en el libro, solamente lo que yo estoy haciendo es tratando de ser mucho más explícito de lo que el libro es. ¿Me entendiste? Sí. Vaya, 11avo. El tiempo se me está agotando, son las 10:12, ya pasé lista. Te voy a dejar ejercicios. Por favor, márcalos para que trabájalos. Ejercicio 4, déjeme ver. Página 99 para darte correctamente. Trata de hacerlo, chicos. Página, es la página 100. La página 100 y la página 101 del ejercicio 4.1. Solo haz 3. Del ejercicio 1, haz el C, el G y el H. Voy a repetir. Del ejercicio 4.1. Mira lo que te están preguntando. Indica si las siguientes funciones